por favor, abran sus Biblias en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 1. En el día de hoy vamos a considerar dos preciosos versículos muy interesantes. En primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a considerar dos versículos tremendamente interesantes. El tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con la comunión personal de los creyentes con Cristo. Nuestra comunión personal, la comunión personal que tienen los creyentes en Cristo Jesús. Y antes de leer los versículos 8 y 9, quiero recordarles que Pedro está enviando esta carta a creyentes que están luchando, que están expatriados, que están dispersos y que están sufriendo de alguna forma persecución. Y Pedro en los primeros versículos anima al pueblo del Señor que a pesar de que pueden ser discriminados, rechazados, maltratados, despreciados por el mundo, ante los ojos de Dios son su pueblo escogido. Dios les llamó y Dios ha actuado en sus vidas. De hecho, Pedro va a decirles que tenemos una esperanza, que tenemos bendición, que podemos tener esa seguridad. Y es interesante que Pedro, en versos 6 al 7, nos hace ver que debemos tener, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de los problemas, las preocupaciones, debemos tener una perspectiva correcta en medio de las pruebas. Y en nuestro estudio anterior hablábamos en el verso 6 que todos nosotros vamos a pasar por pruebas. Verso 6 nos habla de la realidad de las pruebas, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y vemos acá la realidad de las pruebas, pero la primera parte del verso 7 nos hace ver la razón de las pruebas. Dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es decir, la fe de todo creyente va a ser probada para ser purificada, para Dios llevarnos, por así decir, a un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y en tercer lugar, los resultados de las pruebas, dice el verso 7, el resultado es, sea hallada esa fe, esa convicción, esa firmeza, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro anticipa que un día el Señor va a dar recompensa a cada uno de sus seguidores. Versículo 8 y 9 que vamos a considerar en el día de hoy. Mira lo que dice Pedro, pensando aún que a pesar de las aflicciones tenemos una confianza. Y Pedro en estos dos versículos nos va a decir cómo debemos vivir la vida, cuáles son las características que deben tener o las características en común de los creyentes. Verso 8 dice, ¿a quién amáis? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro acá nos va a hacer ver lo importante y nos va a hacer considerar algunas características que deben estar en todos los creyentes, que deben estar en todos los hijos de Dios. Características. Pedro nos va a hablar del amor, del gozo, de la confianza, de la esperanza que debemos tener. Veamos por lo tanto cuál es la comunión personal de los creyentes con Cristo. ¿Qué es lo común en esta comunión personal que tenemos con Cristo? Déjame decirte algo, la fe verdadera no necesita ver para creer. Pedro describe algunos rasgos claves que deben evidenciarse en aquellos que realmente tienen esta comunión con Cristo. Este breve párrafo podemos observar características claves de los creyentes que tienen comunión con Cristo. De hecho, esa característica la debe tener usted, la debo tener yo. Todo el pueblo del Señor debe tener estas características. Y la primera de ellas, al observar la primera parte del verso 8, tiene que ver con nuestro amor con Dios, nuestra afección correcta, ese sentir correcto, esa disposición correcta de nuestro corazón. ¿A quién amáis? Dice Pedro. Agrega algo más. ¿A quién amáis? Sin haberle visto. Amar a Dios. Estos creyentes, de acuerdo al texto, a quien amáis, estaban amando a Dios a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, estaban amando a su Cristo. Es interesante, nuestro amor por Cristo, sin duda alguna, brota
porque hemos comprendido su amor para con nosotros. Es Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, que nos dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿No te parece interesante que sea precisamente Pedro quien nos hable acerca del amor a Cristo? Cuando 3 veces fue interrogado nuestro Señor Jesucristo, le interrogó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ama más que a ellos? Pedro, ¿realmente tú me amas? Tal vez esas 3 veces por las 3 negaciones, pero esa pregunta es para todos nosotros. ¿Realmente amamos? La afección, la disposición, el sentir correcto. El pueblo del Señor debe ser un pueblo que ama a su Dios. Ahora, observemos algunas verdades sobre el amor que debemos tener. El amor, y cuidado con esto, el amor por nuestro Dios no es un sentimiento, no es una afección solamente emocional, sino que es una disposición de nuestra voluntad, es una disposición de nuestro corazón. De hecho, el amor es la condición necesaria que debe tener todo creyente en la persona de Dios. Permíteme mostrarte 2 ejemplos. Primero, en la comunidad hebrea y luego en el pueblo cristiano. Dios le dijo a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un monoteísmo clásico clave que la nación de Israel debía entender, que no habían dioses, sino solo un Dios vivo y verdadero. Y luego Dios le dice a la nación de Israel, y debían repetirlo de generación en generación: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor a Dios era la base fundamental de la fe de los hebreos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando es interrogado por un líder y le pregunta cuál es el primero y más grande mandamiento, Jesús vuelve a repetírselo: amarás al Señor tu Dios. La condición necesaria del pueblo de Dios. Ahora, no simplemente Dios pidió en el pasado a la nación de Israel, a la comunidad hebrea, que amara a Dios, sino que también encontramos, al recorrer las páginas del Nuevo Testamento, en la enseñanza de Cristo, la enseñanza que se le da a la iglesia, encontramos el mismo común denominador: el amor como condición necesaria. Es interesante, Pablo, al finalizar la carta de Efesios, en el capítulo 6, verso 24, carta tremendamente práctica desde el capítulo 4 en adelante, Pablo dice al llegar casi al final de su carta, capítulo 6, verso 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor que dice que es inalterable. Eso significa que a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, ellos deben amar. Recuerda que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. El amor por Cristo es la característica común que deben tener todo verdadero creyente. Es interesante que Pablo, al llegar casi al final de la carta a los Corintios, en el capítulo 16 de su primera carta, verso 22, Pablo dice así: el que no amare al Señor Jesucristo, mira las palabras de sentencia, sea que anatema, el Señor viene. La palabra del Señor viene es maranata, Él ya viene. ¿Por qué? Porque el amor por Dios, esa afección correcta, Pedro dice: ¿a quién amáis? El amor es condición necesaria. Lo vemos en la comunidad hebrea, lo vemos en la comunidad cristiana. ¿Recuerdas que mirábamos Efesios capítulo 6, verso 24? Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, al capítulo 2, verso 4, que el Señor tiene una palabra de crítica precisamente a la iglesia de Éfeso. ¿Y sabes cuál es? Has dejado tu primer amor. Ten cuidado de confundir lo que es amor. Maldito sea, dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo. Hemos visto el amor en la comunidad hebrea, en la comunidad cristiana, que el amor es una condición necesaria. Pero en segundo lugar, y no menos importante, quiero hacer una clarificación con respecto al amor. El amor, clarificación necesaria. En primer lugar, el amor, condición necesaria. Veamos ahora el amor, clarificación necesaria. Amar a Dios no tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con el romanticismo.
El amar a Dios es mucho más que eso. Recuerda, Dios le dijo a la nación de Israel: con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, en otras palabras, con todo nuestro ser. Y muchas veces nosotros confundimos lo que es el amor. Mira la confusión sobre el amor. A veces confundimos el amar a Dios con necesitar. Con esa necesidad, amar a Dios no es necesitar que le amamos. Muchas personas hablan de enamoramiento por Cristo, se sienten bien, les gusta la emoción, pero solamente es romanticismo. Amar a Dios no es sencillamente el sentir que le amamos, que es emoción. De hecho, muchos cánticos que tenemos son muy sentimentales, solamente basados en la emoción. Amar a Dios no es sencillamente que yo siento que le amo y tengo un romanticismo o estoy enamorado de Cristo. Confusión sobre el amor. Amar a Dios no es lo mismo que reverenciar a Dios. El reverenciar a Dios es necesario, es correcto, tiene que ver con el temor a Dios, pero eso no es amar. Esto puede ser parte del amar a Dios o puede ser una sensación religiosa. De hecho, en mi niñez, cuando entraba a algunas iglesias, mi madre me decía: guarde silencio, no diga nada, porque aquí hay que reverenciar este hogar. Pero esa reverencia no significa que yo estoy amando a Dios. De hecho, amar a Dios no es lo mismo que necesitar a Dios. Todos nosotros necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Tú le necesitas, yo le necesito, mucha gente le necesita. Y le podemos buscar por beneficios, pero no por amor. Amar a Dios no es lo mismo que servir a Dios. Si bien es cierto, el que ama, sirve. Yo sé que no podemos servir si no le amamos, pero es posible que usted haga cosas de servicio, trabajar, enseñar, dirigir, predicar, conducir, etcétera, por una satisfacción personal, de logro personal, y no necesariamente sea amar a Dios. De hecho, amar a Dios no es lo mismo que cumplir los deberes cristianos. Creemos que amamos porque asistimos a la iglesia, damos nuestras ofrendas o diezmos porque testificamos de Él. Sin duda son formas prácticas de amar a Dios. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo hago? El amor, la confusión sobre el amor, observa conmigo el camino del amor, que es amar. Voy a citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. La forma práctica, completa, intensa, funcional de amar a Dios es como lo expresa nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestra obediencia a Él. De hecho, en Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es interesante, a la luz de las Escrituras se evidencia que nuestro amor, recuerda que Pedro está hablando a la comunidad de creyentes a quien amáis, que siguen amando continuamente. Quiero decirte algo, que el amor no tiene que ver con las emociones por Dios, tiene que ver con un acto de la voluntad. Si me acompañas en tu Biblia al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, quiero que observes conmigo verso 21 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 14, observa conmigo el verso 21. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es claro nuestro Señor. Jesús está diciendo acá que mi amor por Él, por Dios, se evidencia por medio de la obediencia a sus mandatos. Verso 21, Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, al mundo? Respondió Jesús y le dijo, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Verso 24, el que no me ama, mira, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. El que ama a Dios,
que es una afección, que es una disposición, que es una actitud, que es mi disposición voluntaria, es conocer la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios. Observa la enseñanza de Juan en su epístola, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 5. ¿Cómo se une mi obediencia a mi amor por Dios? 1 de Juan 2, 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Observa capítulo 5 de 1 de Juan, versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y ¿qué? Y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es? Mira lo que dice Juan, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cerramos. Primera característica importante que deben tener todo aquel creyente que dice, tengo comunión con Cristo. ¿Qué es lo que va haciendo? Va amando a su Señor. ¿A quién amáis? Y mira ahora, en segundo lugar, el andar correcto. Al mirar el verso, dice Pedro lo siguiente, ¿a quién amáis? Sin haberle visto, ¿en quién? Creyendo. En segundo lugar, no simplemente estamos hablando de la afección correcta, sino que debemos hablar ahora del andar correcto. Y el andar correcto tiene que haber acá con creer. ¿En quién creyendo? Creer. Este creer tiene que ver con confiar, con seguir depositando la confianza a pesar de, en medio de las dificultades. En la medida en que comenzamos a conocer a nuestro Señor, crecerá nuestra convicción, crecerá nuestra confianza en Él. De hecho, el apóstol Pablo es quien nos dice, a fin de conocerle, cuando yo voy amando al Señor y voy conociéndole en obediencia al Señor, comienzo a crecer. ¿En quién creyendo? Dice Pedro. La idea es que tengo convicción, confianza, sigo, dependo en Él. Solamente cuando yo enamoro. Y el amor es obediencia. Y en la obediencia yo comienzo a andar correctamente, creyendo, creer, confiar, depositar mi confianza. Y eso viene por conocerle. Y mira lo que dice Pedro. ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis. De hecho, para los creyentes de esta segunda generación, en este primer siglo de la era cristiana, no era tan fácil para ellos seguir a Cristo porque no le habían visto físicamente. Pero Pedro le dice, ustedes le aman. Y al amarle ustedes crecen y siguen confiando, aunque ahora no le veáis. De hecho, al principio Pedro dice, ¿a quién amáis? ¿Sin qué? Haberle visto. El creyente no ve físicamente a Cristo. De hecho, hoy cantábamos un precioso himno. Cara a cara espero verle. Se cuenta que la historia de este himno fue escrita por un creyente que no podía ver, limitado, no vidente, no tenía esa capacidad física, pero él sabía que un día vería a Cristo Jesús. Sin haberle visto, el creyente no ve físicamente a Cristo, pero lo vemos con los ojos de nuestra fe. ¿Recuerdas Hebreos capítulo 12, verso 2? El escritor a los hebreos nos anima, puestos los ojos en Jesús. En la conversación que hay entre Jesús y Tomás, el incrédulo, quien dijo, yo no voy a creer hasta que no vea, hasta que no ponga mi dedo en su herida, en Juan capítulo 20, verso 29, Jesús dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero luego agrega, más dichosos, más felices, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algo importante. Hemos hablado acerca del amor por Dios, el amor por Cristo, característica en la nación hebrea, característica en el pueblo cristiano. Y amar se traduce no por sentimientos, emociones, deseo de servir, querer hacer cosas, sino la disposición de obedecer la palabra del Señor. Quien ama comienza a confiar, porque comienza a conocer. Pero en ese confiar, en ese creer, en esa dependencia, solo es fe. Y es importante notar que nuestro andar es por fe. Contrario a lo que fue el andar de la nación de Israel. La nación de Israel andaba por vista. De hecho, Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 22, enseñó que los judíos siempre se movieron por medio de
señales. Y aún lamentablemente tenemos hoy a creyentes queriendo pedir señales, queriendo pedir de parte de Dios, muéstrame una señal, una nube, algo que ocurra. Queridos, Pablo nos enseña en 2 Corintios 5:7 que el pueblo del Señor debe andar por fe, porque por fe andamos, no por vista. De hecho, el escritor a los hebreos nos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Hemos visto en el verso 8, ¿a quién amáis? Hemos visto también en quién creyendo o confiando en Él. Mira conmigo la tercera parte del versículo 8, la actitud correcta. Volvamos al texto. ¿A quién amáis? Sin haberle visto, en quién creyendo, aunque ahora no lo veáis. Luego nuevamente Pedro vuelve a anticipar el gozo, la actitud correcta en el corazón de los creyentes. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y déjame decirte, aquí vemos 3 características importantes que tú y yo como pueblo que tenemos comunión con el Señor debemos manifestar. Amor por Cristo, confianza en Cristo, gozo en la persona de Cristo Jesús. El creyente sigue creyendo continuamente en Cristo sin importar las circunstancias experimentadas. Y el gozo viene de su Salvador, que es un gozo profundo, que sobrepasa las circunstancias. Pedro lo describe con 2 palabritas interesantes: inefable y glorioso. El término inefable significa tan sublime, tan inmenso, que no puede ser explicado fácilmente. Y glorioso viene del término doxa, que proviene, que es celestial. Nace por la relación de Cristo en el creyente, que solo Dios puede dar este gozo. Porque amamos al Señor, porque confiamos en Él. Ese gozo es una obra de Dios en nuestras vidas que sobrepasa todo entendimiento humano. De hecho, Pablo en el libro de Filipenses los 4 capítulos nos exhorta a regocijaos. Y otra vez digo regocijaos en el Señor. Y ese gozo viene al ver, al amar a Dios, al confiar en Dios, al ver cómo Dios cuida de nosotros. El gozo del Señor en nuestras vidas es nuestra fortaleza. Hay un precioso salmo que cada vez que miro acerca del gozo, viene a mi mente, se encuentra en el capítulo 30, verso 11 y 12. Mira lo que dice el escritor, el salmista. Salmo capítulo 30, versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Es decir, había dolor, había sufrimiento, había crisis, pero al mirar a Cristo, al mirar a Dios, al depositar nuestra confianza, al entregar nuestra carga, Él produce ese cambio en nuestras vidas. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste ahora de alegría. Sacó esa vestimenta de dolor, de sufrimiento, de luto, y ahora hay alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y déjame decirte algo. Por lo general, cuando hay gozo en el corazón, el pueblo quiere cantar y alabar a Dios. De hecho, dentro de las religiones, principalmente es el cristianismo quien le canta a Dios. ¿Por qué? Porque hay ese gozo en mi corazón. De hecho, cuando Pablo habla sobre la llenura del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, uno de los resultados es cantando al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque ese gozo es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque uno de los frutos del Espíritu, ¿qué es? Gozo. ¿Cuáles son las características comunes que debe manifestar toda persona que ha depositado su confianza en Cristo? Tiene que amar a Cristo. Tiene que seguir creyendo, confiando en Cristo. Debe evidenciarlo con gozo, una afección correcta, un andar correcto, una actitud correcta. Y esto nos ayuda a tener una anticipación correcta. ¿Qué es lo que podemos observar y ver? Por medio de la fe. Es interesante, al mirar el verso 9, en cuarto lugar, la anticipación correcta. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Será el final de aquello que, ¿sabes cómo comenzó? Con fe. Dice el texto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquello que comenzó con la fe, que avanzó con la esperanza, un día concluirá con el amor. De hecho, en 1 Corintios capítulo 13, verso 13,
el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabes por qué? Porque un día ya no habrá más fe, porque ya no habrá más esperanza, porque se habrán cumplido las promesas. ¿Qué quedará? Nuestro amor por el Señor. Observa este versículo 9. Pedro dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra salvación. Es interesante notar que el verbo está en presente. Obteniendo. Esto significa que ya estos hermanos lo tenían. Ya tienen la salvación. Pedro no está anticipando, vamos a posiblemente ser salvos. No, ellos ya tienen la salvación. Ya hay un aspecto interesante que lo vamos a ver, pero me hace recordar 1 Corintios capítulo 6, verso 11. El contexto de 1 Corintios capítulo 6 es que el trasfondo de muchos creyentes de Corinto era difícil. Había adulterio, fornicación, había gente de trasfondo muy pecaminoso. Pero en el capítulo 6, verso 11, Pablo les dice lo siguiente: esto erais algunos. Es decir, algo se produjo en ellos. Recuerda 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Ya son lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu en nuestras vidas. Recordemos que la salvación tiene tiempos. En primer lugar, yo fui salvo de la pena del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Jesús, de hecho, en Juan capítulo 5, verso 24, lo dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Somos salvos ya de la pena del pecado. También estamos siendo salvos del poder del pecado. Es el creyente que a través del Espíritu de Cristo, la palabra de Dios, la oración, la unión del pueblo de Dios puede decir al pecado: no más, no soy tu esclavo, Cristo me libertó. Hemos sido libres. Somos salvos de la pena del pecado, somos salvos del poder del pecado. Pero Pedro quiere llevarnos en esta tercera dimensión de la salvación. Seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Qué significa eso? Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6. Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto tiene que ver con la glorificación, con la transformación del cuerpo, cuando ya no haya más presencia del pecado en nuestras vidas. Estamos seguros en las manos de Dios y Él está haciendo una obra completa en nosotros, trabajando día a día, asemejándonos a Cristo Jesús. De un día, la presencia del pecado para siempre quedará atrás. 1 Corintios 15, 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortalidad. Pedro dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra salvación. Ya soy salvo de la pena, ya soy salvo del poder, y un día seré salvo de la presencia, que es la salvación de vuestras almas. Y nuestras almas acá no solamente tiene que ver con ese concepto metafísico, solo la parte espiritual. Un día tu cuerpo y mi cuerpo serán transformados en esa gran resurrección, para cuando quedará para siempre atrás todo sufrimiento y todo dolor. ¿Sabe cuándo ocurrirá eso? Cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Características importantes, claves que debe manifestar todo creyente. ¿Cuáles son? Debe haber amor, debe haber confianza, debe haber gozo y debe haber también convicción. El amor por nuestro Salvador es fruto de la voluntad, donde decidimos hacer todo lo que Él nos pide. Eso es amor. Cuidado con sentimientos, con emociones, porque usted puede cifrar su amor por emociones, por sensaciones.
Hay personas que son más emotivas que otros. No digo que las emociones son malas en ninguna manera, pero no te equivoques. El verdadero amor se mide por la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Si yo estoy desobedeciendo a Dios y digo, ay, en mi Cristo te amo tanto, hay un problema. Hay un problema. En esa obediencia y conocerle nuestra confianza crece, produciendo en nosotros un mayor gozo que sobrepasa toda experiencia humana. Nos gozamos porque ya tenemos la salvación y anticipamos una salvación completa. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpos sean transformados. Será en aquel momento que le veremos cara a cara, aunque ahora solo le vemos por los ojos de la fe. La comunión personal de los creyentes con Cristo, características, aquellos que confían. ¿Estoy creciendo en amor? ¿Estoy creciendo en gozo delante del Señor? ¿Estoy creciendo en confianza? Tengo esa convicción que estoy seguro en las manos de Dios. Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y por esta linda oportunidad que nos concedes, Señor, de celebrar tu presencia, cantar juntos, orar y estudiar, Señor, tu palabra. Te agradezco por mis hermanos que están junto a nosotros y te pido que tú añadas tu bendición en lo que hemos considerado en el día de hoy. Oramos dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.